¿Me avisas, Ana? Listo. Buenas tardes. Perdón, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a nombre del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bueno, tenemos hoy una sesión muy especial. Ya es costumbre que el programa convoca a conversaciones con diversos formatos dentro de su serie denominada Cafecitos Serenos. Esta serie nació en medio de la pandemia y llevaba por nombre justamente Cafecitos Serenos en medio de la pandemia. Ahora, post-pandemia o relativamente post-pandemia, seguimos adelante y la serie adquiere pues más formatos y con esto le da pues más diversidad a nuestra exploración pedagógica desde múltiples ángulos relacionados con fenómenos que tienen que ver directa o indirectamente con la seguridad ciudadana. Muy bien. Recibimos una comunicación de Sara Šefčovič, quien nos propuso hacer este evento del día de hoy y lo recibimos con enorme gusto y motivación. Sara, socióloga, ensayista, escritora, articulista, columnista, querida amiga, conocida de tantas y de tantos por sus textos, prolífica escritora. Ella ha publicado algo recientemente con un título que ella misma me dijo, me parece un título muy fuerte, pues lo es. La obra lleva por nombre Demasiado Odio. Hace muchos años, Sara publicó Demasiado Amor. Hay personas que conocen a Sara por el libro Demasiado Amor. Ahora que promovíamos este evento, me decían, la que escribió Demasiado Amor. Sí, ese libro que fue llevado al cine, por cierto, Sara. Este libro de Demasiado Amor dejó una huella que sigue además haciendo huella, porque gente joven me sigue diciendo que lo lee. Lo lee como parte incluso de programas de estudios en varios lugares. Ahora llega Demasiado Odio, un libro inquietante, doloroso, emotivo, con una pluma muy especial, la de Sara, debo decirles. A mí me ha llamado mucho la atención el estilo en el que el libro está escrito, en donde te lleva de la mano por experiencias muy difíciles, en donde Sara nos dice qué es lo que encontró ahora en este país nuestro, en México, después de ella haber visto, imaginado, sentido, palpado otro México, un México diferente. Ella encontró unas historias que le hacen pensar en el odio y que ella misma me confesó le hicieron una importante afectación a su esperanza. Esto lo dijo ella, me sacudieron las palabras de Sara cuando hablamos por primera vez. Cuando Sara relata que al escuchar a las mujeres con las que habló recorriendo el país, ella iba perdiendo la esperanza, pues pocas cosas pudiera yo pensar que alguien puede decir con tal fuerza y tales consecuencias. Pero ¿qué es esto, Sara? Al final, ¿qué es para ti? ¿A dónde te llevó? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué quedó en esta obra? ¿Qué quedó en ti? ¿Qué queda en nuestros amigos Juan Pablo Becerra Costa y Sergio Aguayo, que nos van a hacer el favor de comentar la obra? ¿Y qué nos queda colectivamente en un momento como este, Sara? Bienvenida, Sara. Te escuchamos con mucho gusto. Si les parece, después vamos con Juan Pablo y luego con Sergio. Y después tomaremos algunos comentarios y preguntas de la gente para cerrar el evento. Claro, quisiéramos antes, Sara, que a los comentarios de Juan Pablo y de Sergio
regresaras tú también algunos comentarios respecto a lo que ellos construyeron desde su experiencia con tu nuevo libro. Adelante, Sara, bienvenida. Quiero empezar esta sesión dándote las gracias, Ernesto, por esa, al brindarme la oportunidad de estar hoy aquí en este programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Es un gran honor para mí. También a Hiroko Nakamura, que ha sido súper gentil y eficiente para la organización de esta reunión, y todos los demás colegas que están ahí apoyándonos en este momento. Y por supuesto a los muy queridos y admirados Juan Pablo Becerra Costa y Sergio Aguayo, expertos en el estudio de las violencias, por haber aceptado acompañarme a presentar esta novela Demasiado Odio en este lugar. Yo sé bien que su tema no son las novelas, pero en este caso me permití pedirle su compañía porque esta novela trata el tema en el que ellos son gente muy experta, quizá la de mayor experiencia en México, y porque utilicé mucho de lo que ellos han dicho y escrito para pensar y escribir sobre la violencia. Por supuesto, también le agradezco a quienes están asistiendo hoy a escucharnos. Déjenme explicarles un poco sobre la novela antes de que le dé la palabra a mis invitados. Demasiado Odio es una historia de amor solo posible en tiempos de violencia, que se desarrolla tanto en México como en otros 7 países del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Turquía, Japón y Marruecos. El 7 para mí es un número mágico y lo he utilizado en varias de mis novelas. Y en todos estos países, los personajes van siguiendo situaciones de violencia generadas ya sea por el narcotráfico o por el terrorismo. Los personajes a que me refiero son una madre y su hijo, que se ven no solamente envueltos en esas situaciones, sino convertidos en activos participantes de las mismas. Digamos que esto es a muy grandes rasgos el tema de la novela Demasiado Odio, el de un mundo y un país en los cuales la violencia es el pan nuestro de cada día y en el que, como dijera el asesinado periodista Javier Valdés, hemos metido a la violencia en nuestra cama, desayunamos, comemos, cenamos y copulamos con ella. Por eso me pareció pertinente hablar hoy precisamente en este seminario y con estos estudiosos sobre la violencia, porque ella no está en mi novela como ficción, sino al contrario. La novela se alimentó de la violencia para hacer evidente que se ha extendido a todo el territorio y a toda la sociedad, que va por igual contra jóvenes y viejos, ricos y pobres, ciudadanos comunes y celebridades, porque los criminales no respetan ni clases, ni edades, ni sexos, ni condiciones económicas, y lo mismo les da ir contra un inmigrante centroamericano que cruza México para ir a trabajar a Estados Unidos, que contra una joven mujer que se desloma en una maquiladora, contra un médico o un burócrata que cumplen sus funciones, que contra quienes se divierten en un antro, contra las amas de casa que salen al mercado, que contra los estudiantes o niños que juegan fútbol en la calle. Todos los días, lo sabemos, nos enteramos de personas que desaparecen, que son levantadas, asesinadas, tumbas colectivas, balaceras, violaciones, secuestros, extorsiones. Un día sí y otro también aparecen personas colgando de un puente, cabezas a la mitad de la pista de baile de algún antro, cadáveres tirados en cualquier parte, negocios quemados, para no hablar de los muchísimos desaparecidos. Y por eso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la violencia es hoy el tema y el eje central de la vida mexicana. Y de ahí esa naturalización y normalización en que se ha convertido como parte de nuestra vida, y eso es lo que mi novela quiso decir, de eso quiso dar cuenta. Por supuesto, no es fácil encontrar el origen y la responsabilidad de esto. Yo no es el tema hoy. Me he preguntado si es el entorno familiar o el entorno social. Sin duda es en ambos. Pero la razón por la que quiero hablar un poco de esto es porque en general los estudiosos hablan de causas como la vecindad con Estados Unidos, que es el gran consumidor de drogas y aunque en nuestro país este consumo también ha aumentado mucho y es el vendedor de armas. También se habla de la falta de educación y de empleo, de la pobreza, en el terrorismo e incluso de exigencias de la fe. Todo eso sin duda es cierto, pero a mi parecer lo que los estudiosos no han querido darse cuenta es
que una de las causas, encuentro dos principalmente. Una de ellas, que el mundo de hoy nos dice lo que debemos desear, y como lo podemos ver en los medios, en las redes, en las revistas, pues todos queremos tener esos objetos, diversiones y servicios que tienen los muy ricos. Queremos sus casas, sus restaurantes y antros, lo que visten, comen y beben, los lugares a donde viajan, en qué ocupan su tiempo, cómo se divierten. A todos se nos antoja tener eso y hacer eso. René Girard, que es el gran estudioso de la violencia, dice que su origen está precisamente en esto de querer tener lo que tiene el otro, cuando eso es muy altamente valorado en nuestras sociedades. Pero eso no es todo. Además, queremos participar de eso, y eso es muy claro en mis personajes, porque la identidad la construimos por pertenencia. Ya la sociología y la psicología nos lo han mostrado. Si un restaurante está lleno y el otro vacío, preferimos esperar una hora y entrar al que está lleno porque suponemos que por estar lleno es que es mejor. Si una amiga lee un libro y lo recomienda, los demás lo leemos, y si a ella no le gusta, ni siquiera lo abrimos. Y si mis amigos entran al narco y al terrorismo, pues yo también le quiero entrar para estar con ellos. Esto sin siquiera plantearse por qué, simplemente porque quiero ser como ellos, porque quiero formar parte, porque quiero que me consideren en ese grupo que tanto me importa. A ello sumamos la realidad de todo lo que se benefician quienes se benefician de la delincuencia y la violencia, y que explica por qué no quieren que termine. No me refiero solo a políticos, empresarios, líderes religiosos, sino a las familias. La delincuencia existe y crece porque cuenta con un elevado nivel de complicidad social. Las familias que gracias a sus hijos delincuentes consiguen desde esta casa que soñaron o el viaje que desearon hasta la televisión de pantalla grande, las joyas, la ropa de marca, están por supuesto felices y agradecidos con sus hijos delincuentes. Por eso es que las estrategias aplicadas hasta hoy han fracasado estrepitosamente. Ni el ejército ni las leyes han podido terminar ni con la delincuencia de la violencia, y ni siquiera bajarles un poquito. Y tampoco lo han logrado las propuestas que consisten en ofrecerles oportunidades de trabajo o de educación, que es algo que hoy se está haciendo. ¿Quién va a querer eso si por la vía del delito obtiene mucho más, con menos esfuerzos y, como dice alguien entrevistado justamente por Juan Pablo, de modo menos aburrido? Esto es una entrevista de Juan Pablo donde un chavo dice: no vale la pena estudiar para acabar vendiendo tacos en la calle. Vale más la pena ser el que más mata, el que más chinga, el más cabrón. Y se pregunta Juan Pablo: ¿qué muchacho de barrio, con estudios truncos, sin expectativas de vida, no sueña con los 10,000 pesos al mes que le ofrece el narcotráfico? Y esa entrevista es de hace tiempo, yo creo que ahora es más. A sabiendas de todo esto, durante mucho tiempo pensé que la manera de resolver la violencia era acercarse a las familias, en particular a las mujeres y más en particular a las madres, para trabajar con ellas en este sentido. Hasta escribí un libro sobre eso, convencidas de que ellas, por el lugar que ocupan en la vida familiar, en los afectos personales de los mexicanos, en esta cultura nuestra, pensé que ellas podían ayudarnos a combatir la violencia. Recordemos que las familias son las redes de apoyo, protección y solidaridad de un buen 80% de los mexicanos, que el tejido social en México, contrario a lo que se acostumbra a afirmar en el lugar común, es bastante sólido y fuerte porque las familias se apoyan, se ayudan y protegen, y que este tejido funciona igual para lo que se considera positivo como para lo negativo, es decir, tanto para las familias normales como para las que viven en la y de la delincuencia e ilegalidad. Porque los lazos de sangre y afecto implican una confianza en los parientes que no se tiene con extraños. Y esto es muy evidente cuando se detiene a pandillas o a grupos de ladrones, de secuestradores, de extorsionadores. Siempre están formados por hermanos, primos, cuñados y vecinos. Y lo mismo sucede con el crimen organizado. Entonces, por eso se me ocurrió ahí que a través de las madres podríamos, digamos, no quitar y desaparecer la delincuencia, pero por lo menos bajarle a la violencia, a partir de convencer a las madres de que ayudaran para eso. En ese momento no me di cuenta de una verdad que solo entendí muchos años después, que me lo advirtieron los amigos como Juan Pablo, entre otros, que después de varios años de reunirme con grupos de madres por todo el país, de conseguir contactos para hablar con madres de delincuentes, me di cuenta que no había razón alguna para que una madre, una esposa o una hija quieran que se termine aquello que las beneficia a ellas y a los suyos.
¿Por qué querrían cambiar lo que obtienen con las acciones de sus hijos, maridos o hermanos, aunque ellas les causen sufrimiento a otros? ¿Por qué no habría de estar feliz la señora pobre a la que su hijo le obsequia una bolsa que acaba de obtener asaltando a un automovilista en un semáforo? ¿O la parentela a la que invitan de vacaciones con todo pagado 15 días a la mejor playa? ¿O la madre del narco a la que le construyen su casa? ¿Por qué tendría que importarle cómo se obtuvieron esos recursos? ¿Y por qué para ella la violencia sería algo ilegal? ¿Por qué le tendría que preocupar algo que no sean sus propios intereses? O como me dijo una vez alguien, ¿por qué está mal matar a un desconocido para que mi propia familia sobreviva y prospere? ¿Por qué está mal explotar a personas con las que no tengo nada que ver ni me importan en aras de beneficiar a quién? Dicho de otro modo, ¿por qué pedirles respetar un contrato social o una idea de moral que no significa nada para mejorar su situación y pedirles que dejen lo que sí les reporta beneficios? En ese momento me di cuenta, esto que dijo hace un momento Ernesto, que está difícil tener esperanza, que en estos casos no sirve de nada apelar ni a principios sobre el bien y mal, lo justo o injusto, mala conciencia al estilo de la literatura rusa, legalidad, virtudes cívicas, ideas de daño al país o de destrucción de su futuro, porque a quien tiene beneficios concretos hoy, la verdad que le importa todo esto. En la respuesta a estas preguntas que acabo de plantear, radica exactamente lo que no hemos querido ver quienes estudiamos la violencia. El hecho de que por eso las familias, allegados, parientes, amigos, vecinos, protegen, solapan y apoyan a los delincuentes, y esto explica las reacciones sociales siempre que alguien de uno de ellos es capturado. Ahora, la pregunta entonces ya no es solamente el origen de la violencia, que se explica un poco aquí, sino porque ella ha podido escalar hasta convertirse en franca crueldad. O sea, ¿cómo pudimos llegar a producir estos monstruos violentos? Me acuerdo cuando presenté un libro de Andrea Schedler, un académico del CIDE, que les preguntó a sus alumnos si había un precio por el cual estarían dispuestos a matar, y todos dijeron una cifra, con lo cual se dio cuenta, como dice él, que su presunción de que compartíamos un piso moral común es completamente ingenua. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Acaso no hay solución? Bueno, pues yo digo que todavía no. Yo no creo, como Amado Nervo, que ha de existir un México que ha de ser a pesar de los pesares. Nosotros creo que todavía no vamos a salir de esto por un buen tiempo, porque no es cosa solo de delincuentes, sino de toda la sociedad. Y mi novela tiene que ver con esto, con esa violencia que ya parece ser parte normal y natural de la vida. Es una narración de vidas en las cuales los afectos y los deseos y todas las cosas sencillas van sucediendo junto con los odios y las cosas densas. Por igual uno se levanta y limpia la casa y prepara la comida que comete un atentado terrorista. Y todo está en el mismo plano, como si no fuera nada excepcional. Ese lenguaje, ese estilo que mencionó Ernesto, que yo uso, toda la estructura de la novela, fueron hechas para dar fe de esta naturalización y normalización de la violencia. No se encuentra en ella ese lenguaje violento que acostumbra a usar la narrativa que habla de violencia, sobre todo la mexicana, sino ese lenguaje común que utilizamos los ciudadanos normales en nuestro diario convivir y trajinar. Una vez una amiga me dijo que mis personajes no tenían aparato psíquico porque nada les asusta ni les conmueve. Y tiene razón, solo que no es asunto de una personaje de ficción, sino de toda una sociedad entera. Dicha esta introducción, que espero haya quedado clara, le voy a dar la palabra a mis muy especiales, admirados, queridos invitados, no sin antes decirles muy brevemente algo sobre lo mucho que han hecho profesionalmente. Y digo brevemente porque seguramente son conocidos de todos ustedes y porque si dijera todo lo que han hecho se me iría el tiempo asignado hoy. Pero quien quiera los puede googlear para saber quiénes son. Voy a cambiar un poco el orden porque Sergio Aguayo parece que va a tenerse que ir un poco antes, entonces le daré la palabra primero a él y después a Juan Pablo. Sergio Aguayo es investigador jubilado del Colegio de México, donde sigue sosteniendo de todos modos su grupo de estudios sobre violencias, que hoy se llama Violencia y Paz, y profesor invitado en muchas universidades de México, de Estados Unidos, autor de muchos libros, columnista en diversas publicaciones. Semana a semana lo leemos en el diario Reforma. Participa en programas de radio y televisión y es fundador y miembro muy activo de organizaciones de derechos humanos y asesor en cuestiones de seguridad.
Juan Pablo Becerra Costa es periodista, formado, como él mismo dice, en la Universidad de La Calle, pero también en la de su casa con su padre, que fue el reconocido periodista Manuel Becerra Costa. Colabora y ha colaborado en los diarios y revistas más importantes de México en calidad de todo, desde reportero hasta columnista, desde jefe de redacción hasta subdirector, y ahora es mi compañero en las páginas del Universal y desde hace algunos meses dirige la emblemática Gaceta de la UNAM, que es mi casa de estudios. Les agradezco otra vez que estén aquí y por favor, Sergio, tienes la palabra. Un segundo, siempre tengo silenciado para no. Muchas gracias, Sara, por tu explicación, por tu claridad, por tu compromiso y por haber escrito un excelente libro. Me gustó mucho. Ya no recordaba muchos capítulos de Demasiado Amor, lo confieso, porque pues Demasiado Amor es del 90 y este es del 20, así 30 años, es un universo, pero me hizo asociarlo con una de las categorías analíticas que tengo en mi investigación. Yo estoy, doy cursos, uno de los cursos que doy es sobre las vertientes las arterias de la violencia en la cuenca del Caribe, porque lo que estamos viendo en la actualidad es una construcción histórica que incluye a los 27 países de la cuenca del Caribe, que desde hace un siglo, desde 1920, curiosamente, a un siglo de que saliera tu libro, han construido un submundo de violencia que ahora libros como el tuyo están sacando a la luz. Y las 5 arterias que he identificado, las enumero: drogas, armas, lavado de dinero, migrantes y cultura. Porque existe una cultura de la violencia, música, cine, literatura. Leyendo tu libro y recordando el otro libro, ahora los tengo que leer más adelante, uno detrás de otro para hacer la comparación, pero voy a hacer un par de comparaciones con otros géneros. Por ejemplo, en películas de Estados Unidos. El Padrino es de 1972, la primera parte, y El Lobo de Wall Street es de 2013. En ese tiempo, la personalidad de los capos, de los sujetos del crimen, son totalmente diferentes. Vito Corleone es un hijo de campesinos, migrante, huérfano, de padre y madre, que llega a Estados Unidos y ahí hace una fortuna, pero sigue siendo con valores muy tradicionales. Las mujeres son tradicionales, profundamente tradicionales en su comportamiento, mientras que el Lobo de Wall Street es todo lo contrario. Es un corredor de bolsa que se dedica a hacer dinero y consume drogas con un gusto enorme. El uso de la violencia en ambos géneros es totalmente diferente. El primer caso es recatada, es selectiva, es color de rosa, no inquieta. En El Lobo de Wall Street es estridente, golpea. Y si nos vamos a los narcocorridos, asocié tus novelas con 2 narcocorridos. Uno, Contrabando y Traición, de 1974, Los Tigres del Norte, que inaugura, de hecho, populariza. Los narcocorridos son de 1930, algo así, 31. Pero en el caso de Contrabando y Traición es del 74. Ahí es una violencia también recatada, porque Camelia la Tejana mata a Emilio Varela porque la traiciona por otra mujer. Hay una lógica, hay una razón de ser. Es incluso la emancipación de la mujer, hasta se puede leer en clave feminista. Es una de tus cachuchas, pues puedes verla, ese narcocorrido como exaltación del feminismo.
Y si nos vamos a los sanguinarios del M1, del movimiento alterado de 2010, ahí es una violencia anómica en la cual quienes dicen nos gusta matar, degollar, descabezar, hacer trizas, y lo único que se necesita es una llamada del jefe para que se activen los escuadrones. Es la violencia anómica, y es por tanto lo que yo iba sintiendo mientras leía, y aclaro, recordaba, no releí demasiado Amor porque pues, no me daba el tiempo, pero sí, era inevitable hacer la asociación de que, pues sí, tú estás reflejaste dos Méxicos, dos mundos, que lo haces muy bien en ambos casos, porque son dos mundos con marcos valorativos diferentes y que tú ahora nos planteas y dejas abierta la pregunta. Hay una frase ahí que mencionas que México no es para ti, lo haces a Beatriz que lo diga. México ya no es para nadie. Es terrible. Es la renuncia, es la capitulación frente a la violencia, y me parece que esa es una reacción muy natural, porque los analistas, los políticos, los artistas no han acabado de incorporar que el nuevo actor, el nuevo sujeto internacional en el mundo es el crimen organizado. El cambio climático, habría otros, por supuesto, un movimiento ambientalista mundial, pero es uno de los nuevos sujetos internacionales que está transformando la manera como funcionan las sociedades y la modifican a través de la violencia, y en ese sentido es lo que nos falta, establecer esos nexos entre la arteria cultural con la arteria de la violencia debido a las drogas, a las armas, a la migración o al lavado de dinero, porque son formas diferentes de la violencia. Emilio Lozoya es una violencia extrema del lavado de dinero, del uso del dinero como parte de la violencia. ¿No? Es una violencia monetaria. Podemos enfrentarla. Yo no es que sea optimista o no sea optimista, sino que parto de etapas previas en la historia de la humanidad, cuando parecía que el fin del mundo estaba cercano. El siglo XIV, europeo, Bárbara Tuchman, un libro espléndido sobre un espejo distante, se llama The Distant Mirror, en el cual habla de que en el siglo XIV no había esperanza porque no acababa de entenderse lo que significaban las pestes, las insatisfacciones religiosas frente al papado, etcétera, etcétera. Me parece que estamos en un momento similar, y viendo, además, bueno, es una novela, no es un tratado sobre la violencia, es una novela, y como tal es una gran novela. Vamos, eso no tengo, y lo digo y lo diré claramente, es una gran novela, pero falta que abordemos como gremios, no pienso solo en los literatos o otras expresiones artísticas, sino en la politología, las relaciones internacionales, en formas de enfrentar este nuevo sujeto histórico que es la violencia, expresada de múltiples maneras en un submundo clandestino y no tan clandestino que estamos viendo cada día. Aquí lo que sucede es que contrabando y traición era anecdótico. Los sanguinarios del M1 es cotidiano. Y tú reflejas en tus dos novelas, eres Camelia la Tejana y eres, pues no sé, la cara sin rostro del sicario que sale percherado para asesinar. Pero yo no sé a esta edad que ya arrastro si tenga remedio el mundo como tal, pero sí creo que en tanto tengamos la capacidad de discernir y de analizar y de poner distancia para analizar
lo que está pasando, pues estamos cumpliendo con nuestra tarea y tú hiciste un espléndido trabajo, Sara, te felicito, una gran novela, un gran libro y que pues debe llamarnos a pensar, no puede ser que capitulemos y que ya digamos, no hay México para nadie, ¿a dónde nos vamos? No hay Medio Oriente para nadie, no hay Estados Unidos para nadie, vamos, no. Me rehúso, pero confieso que también a veces sí me entra la desesperanza. Gracias, Sara, por tu libro. Micro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por tus palabras, por tu lectura, porque me digas además que no has leído demasiado amor, porque eso al contrario me hace un gran favor, porque son dos novelas independientes, aunque parezca al principio que una es la continuidad de la otra. Así que te lo agradezco porque de esa manera tiene más sentido todo. Mira, no está claro que la leí hace muchos años y solo me acordaba, pero tengo que leerlas simultáneamente para poder establecer asociaciones, solo la aclaración. Muchas gracias, gracias. Le doy la palabra a Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Sara, querida Sara, quiero decirles que yo admiro muchísimo a Sara en todas sus vertientes de novelista, de columnista. Es para mí realmente un honor estar aquí, un privilegio y compartirlo con Sergio más. Y muchas gracias, Ernesto, por estar aquí. Como dice Sara, como dijo Sara, yo soy fundamentalmente un reportero y durante muchos años he cubierto este tema de la violencia, del crimen organizado en sus diversas variantes. La novela de Sara, Demasiado Odio, es estupenda porque nada más en la primera sentada, subieron un avión, me aventé 80 páginas, captura inmediatamente lo que es, lo que acontece, lo que sigue sucediendo como parte de la violencia en México. Yo no sabía si estaba realmente leyendo una novela o si estaba leyendo un enorme reportaje, una crónica interminable, en el buen sentido, que retrata las muchas violencias de México y en particular esta violencia de Michoacán, de la Tierra Caliente, que yo estuve ahí bastante tiempo. Un año es bastante tiempo, un año y medio, yendo y entrando en el momento más álgido de que se levantaron las autodefensas en 2013 y en 2014. No hay mucho espacio para la esperanza en esta novela de amor, como dice Sara. Lo hemos platicado muchísimas veces y yo parto de una hipótesis que he recogido en diferentes lugares, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, que también están reflejadas en la novela de Sara, aunque esté básicamente concentrada en Michoacán y luego en otras partes del mundo. Yo creo que la violencia que retratas, Sara, en tu novela es la prueba más clara del machismo. Yo creo que la violencia de hoy en este país es producto del machismo. Esto se empezó a descomponer hace muchísimos años, cuando, y tú lo retratas muy bien, cuando los grupos criminales, por ejemplo, en Acapulco, que tenían perfectamente establecida la plaza, como ellos lo llaman, unos vendían en una parte, otros vendían en otra, a una hora, cierta semana, etcétera. Y es a partir de que enloquece, que ni siquiera puedo decir que enloquezca, ¿no? Porque están perfectamente cuerdos dentro de su locura, perdonando la imagen. Un líder, un sicario, un líder de plaza, enloquece con otro. Entonces tú me matas a 10, pues yo te mato a 20. Yo te disuelvo a 15, yo te desaparezco a 60. Y es una guerra interminable la que tienen estos grupos, porque México dejó de ser un país de tránsito, de exportación de drogas. La mayor parte de la marihuana, por ejemplo, que consume Estados Unidos, 2/3 partes, pues ya
se hacen en Estados Unidos. No necesitan para nada México. Y México se volvió un país de consumo, pero no lo queremos aceptar, que porque las encuestas no lo reflejan. Hombre, nomás faltaba que en las encuestas del INEGI llegaran los adictos y les preguntara el caballero, la dama del INEGI, ¿cuánta coca te metes tú, más o menos? Ah, no, pues fíjese, yo me metí 18 rayas en esta semana y de paso secuestré a 15 y maté a 20. Entonces, tenemos un gravísimo problema de consumo de drogas aquí en México, que con personas tan machas que quieren destacar en su negocio. ¿Cómo destacan en su negocio, Sara? Que tú lo reflejas ahí. No destacan porque vendan mejor calidad de marihuana o mejor anfetaminas o mejor cocaína. Destacan a balazos, independientemente de lo que vendan. Yo vendo aquí, tú no vendes aquí. Yo te mato aquí, tú no me matas aquí. Yo gobierno aquí. Entonces, es una interminable batalla en cada municipio que está involucrado en esto, en cada ciudad, en cada pueblo, de grupitos de machos, peleándose el espacio para vender, porque los jóvenes empezaron a consumir hace muchos años. Esto empezó, ¿sabes cuándo? Cuando me lo contaban en Filo de Caballo en Guerrero, cuando los narcotraficantes dejaron de pagarle con dinero el 100% a los sembradores, por ejemplo, de amapola. Entonces, en lugar de pagarles el 100% a los narcotraficantes con cash, les empezaron a pagar mitad y mitad. Les daban cash y les daban producto, que según ellos era cocaína, más bien era una mezcla ahí de anfetaminas espantosa. Y los campesinos tuvieron que empezar a bajar a los pueblos para vender ese producto. Te estoy hablando desde hace 2, 3 décadas. Y así empezó a permear la droga en esos pueblos. Más lo que ya sabemos, que parece un cliché, pero es real. Y no se va a acabar. Así les den dinero de Sembrando Vida o de lo que el programa que quieren, no se va a terminar porque, Sara, tú referías los 10,000 pesos. No, pues ahora son como 40,000 pesos, 50,000, 60,000, 70,000 pesos a la semana, porque te lo dicen los chavos, los nuevos, los jóvenes. ¿Yo por qué voy a dejar si con esto tengo mi troca, si con esto tengo mis ropas, con esto le compro a mi mamá, con esto, ahí está el meollo, ¿no? Yo le compro a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuelita, a mis novias, a mis otras amigas, a mis cuates, los llevo de farra. Esto no se va a terminar. No hay, perdón que sea yo tan radical, pero además lo exhibes tú de una manera tan contundente, en demasiado odio, no se va a acabar. Y no se va a acabar porque hay mercado. Si no hubiera mercado, si los mexicanos ya no consumieran drogas, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero mientras haya tanto consumo ya en México, lo cual no reconocen las autoridades de ningún nivel, pues va a haber estas guerras. Porque además, como también retratas muy bien tú, Sara, se diversificó. Ya no es nada más la droga, sino que además estos jefecitos de plaza, que como empresarios son buenísimos suicidas de la quebrada, digo yo, ¿no? Son malísimos, porque en lugar de ponerse de acuerdo entre ellos y tener un negocio bollante, pues se dedican a destazar sus mercados. Ya destazaron Acapulco, nunca volvió a hacer lo mismo, ni lo volverá a hacer, aunque somos solidarios quienes amamos Acapulco y seguimos yendo. Y lo mismo están haciendo con la Riviera Maya. Otra vez acabo de ir a la Riviera Maya y otra vez se están peleando entre ellos, se están matando entre ellos. Esos acuerdos frágiles que tenían en la Riviera Maya, en Tulum, en todos estos lugares, se están rompiendo en mil pedazos. Y ahí el jefe, en tu novela, pues es ese macho al que me refiero. ¿Sí? Y Alfonso también, el otro personaje, ¿no? Son ellos. Son ellos. ¿Por qué matan? Pues porque quiero matar, porque tengo que matar, porque me tengo que desarrollar así, porque eso es lo que genero yo como respeto y como imagen en todas esas zonas. Cada narración de estas que hace Sara es como estar sentado en una cenaduría, así le llaman en Michoacán, estos lugares donde con C de casa, una cenaduría, es como estar escuchando las anécdotas de esta gente aterrorizada, ¿no? Incluidos periodistas que no pueden publicar absolutamente nada, salvo lo que les diga el jefe de la plaza
en Buenavista o en Tepalcatepec o en Cualcomán o donde sea, ¿no? Y entonces todo lo que escribiste tú, haz de cuenta que de verdad lo que he estado escuchando. O sea, dentro de tu ficción no hay ficción, desgraciadamente, porque es tan complejo estos seres monstruosos, bien usaban la palabra ustedes, son monstruosos estos seres. Una vez entrevistaba a Sara a una mujer que hizo perfiles de secuestradores aquí en México, en el Estado de México, en Ciudad de México, y decía que no se pueden readaptar, que es un sueño que se vayan a readaptar, que no tienen el menor síntoma de arrepentimiento, que a ellos lo único que les agobia, Sara, es la pérdida de libertad. Lo demás les da igual, morirse jóvenes, que les hagan esa tumba fastuosa, es parte de su vida. Morir es parte de su vida, morir violentamente. A ver si nos hacen un corrido como decía Sergio Aguayo, ¿no? A ver si hablan de mí, a ver si salgo en el periódico. Es una lucha perpetua que tienen y que tú retratas magistralmente en todos estos lugares, una lucha perpetua para ver quién es más violento y quién muere más padre, ¿no? Increíble. Y yo he dicho, porque los he visto, porque los he escuchado, que estos, y aquí se conecta con tu novela, que estos son nuestros terroristas. Aquí nadie se atreve a llamarles terroristas, o pocos se atreven a llamarles terroristas, y mucho menos en cualquier gobierno federal, porque ya sabemos las consecuencias que tienen en Estados Unidos que les digan terroristas a nuestros terroristas, que esos son. ¿Qué peor terror el de estos grupos de delincuentes que son capitalistas de hamaca, ¿no? Les digo yo, capitalistas de hamaca porque están tirados en la hamaca toda la semana y los jueves y viernes van a cobrar la extorsión a la carnicería, ¿sí? Al restaurante, a la lavandería. Pregunten en Acapulco, a cualquier periodista en Acapulco, a cualquier empresario, a todos, hasta el de las gelatinas, le cobran en la playa estos desgraciados, porque no hay otra palabra para referir. Bueno, sí hay varias palabras, pero no las voy a decir aquí, para referirse a esta gente, ¿no? Que es mala, de verdad, tiene una sensación de terrible maldad, como decían ustedes, como decía Sara, no tienen arrepentimiento y no les importa robarle a la demás gente con tal de obtener lo que ellos quieren, ¿no? Son nuestros terroristas que secuestran, qué peor terror generarle a una familia que quitarle a la esposa, al hijo, cortarle el dedo, sigue ocurriendo. Ya casi no hablamos de eso, pero sigue ocurriendo mensualmente decenas y decenas y decenas de secuestros. No tienen piso moral, como tú retrataste muy bien y como se decía aquí, no tienen piso moral. La moral, como decía el viejo perismo, es un árbol, morales es un árbol que da moras para ellos, ¿no? Si acaso quedan morales por ahí. Y yo te quiero felicitar porque es, Sara, una novela estremecedora. Tenemos que ver al rostro a la violencia. Hay gente que dice, oh, ya no escriban de violencia, es que solo escriben de violencia. Es que la única manera de abordar la violencia, de confrontar la violencia y eventualmente de solucionar la violencia cuando, pues no sé, cuando se legalicen quizá las drogas, es enfrentar a la violencia viéndola al rostro, viéndola a la cara. Y tu libro, Demasiado Odio, Sara, lo que hace es ponernos frente al espejo esta terrible violencia de México que no va a desaparecer y sí va a sofisticarse y desgraciadamente va a seguir aumentando hasta, repito, que se legalicen todas las drogas en este país, que va a tardar muchísimo tiempo porque no es un fenómeno, tiene que ser un fenómeno global, y hasta que los gobiernos se dediquen a combatir lo que tienen que combatir, que es esos delitos a los que me referí. Sí pueden los gobiernos, no pueden con el narco, eso queda claro, pero sí pueden combatir la extorsión. Hay mecanismos de inteligencia para combatir la extorsión y el secuestro. Entonces, si los gobiernos de todos los estados, el federal, los municipales, invirtieran realmente en tecnología y en buenos cuerpos policiales para combatir esos delitos que son los que más afectan,
el robo en transporte, etcétera. Entonces ahí va a bajar, porque todo está ligado, ¿eh? Absolutamente todos estos grupos criminales ya tienen ramificaciones hacia cualquier delito. Así que, pues, gracias por este retrato, querida Sara, brutal retrato que llevaba yo al terrorismo, porque me impactó mucho imaginar a estos personajes siendo partícipes de actos terroristas como se concibe en otros países, ¿no? Que es realmente lo que hacen aquí en México. Pues muchas gracias también, Juan Pablo. No sé si Ernesto quieres decir algo o yo les hago algunos comentarios a mis... Mira, vamos con unos comentarios contigo. Ya pronto se tendrá que ir Sergio. Y después de que termines tú y si acaso ellos responden, yo introduciría algunos otros ángulos también para buscar discusiones que tienen que ver con la respuesta del Estado frente a todo esto. Gracias. Sergio, a mí me gusta mucho que lo hayas visto como un problema cultural. Digamos, yo lo manifesté como un problema social, pero creo que tienes razón. Es un problema social y cultural, aquel en donde no importa cuál sea la vía, lo que cada quien quiere, solamente son los beneficios materiales y económicos. Y en este sentido, lo mencionas muy bien, es más que nada un tema cultural. A mí lo que más me impresionó de lo que dijiste es ese final en el que obviamente como ilustrados que somos, quisiéramos poder tener una esperanza. El gran problema de mi novela, al no manifestar ninguna esperanza, porque no tiene que ver con lo que yo diga o no diga, la novela no manifiesta ninguna esperanza, pues eso ha hecho enojar a muchísima gente, a muchísimas lectoras, sobre todo lectoras, porque dicen entonces, ¿qué chiste tiene? El chiste siempre es un final feliz donde haya una propuesta de cómo se pueden resolver las cosas. Tú me hablas de que hay que tener esa esperanza, yo te quiero preguntar, ¿cómo, de dónde la podemos sacar? Por lo que se refiere a ti, Juan Pablo, me parece genial que tú le echas, digamos, la responsabilidad de todo este problema de las violencias al machismo y yo a las mujeres. Curiosamente, al decir las madres, las esposas permiten todo eso porque están felices y beneficiadas, no es que se lo quites al machismo, es que justamente explica ese machismo, que es la tradicional historia de México, a partir del comportamiento de las mujeres de esos machos que siempre los consecuentan y les perdonan, y mi hijo no fue y mi hijo es bueno, y lo vemos, digo, a mí no se me olvida una historia que contaban alguna vez en la revista Proceso de alguien que entrevistó a la esposa del pozolero, aquel que deshacía los cuerpos, y ella decía, pero él es bueno, eso lo hace porque lo manda su jefe, ¿no? Entonces, este machismo, ¿quién lo está sosteniendo atrás y quién lo está apoyando atrás? De todo lo que ustedes dijeron, me parecieron esos, digamos, como les agradezco mucho, sobre todo que la hayan leído, que les parezca que lo que tengo para decir vale la pena. A mí no me gustaría haber escrito este libro. Por supuesto que no me gustaría, me hubiera gustado más volver a escribir un libro más optimista, como en cierto momento al principio fue demasiado amor, ya al final ya tampoco, porque realmente creo que en México, mientras nuestra sociedad siga funcionando de la manera como funciona, no tenemos esa esperanza. Entonces, pues lo que cuento ahí, lo que tú dices que parece como que si fuera una conversación de veras, bueno, es producto de ser investigadora, de andar haciendo investigación por todas partes, aunque pretenda que en el libro parezca muy sencillo y no se nota. Y sobre todo de esta manera de querer demostrar esa naturalización de la violencia donde ya nadie ni siquiera se plantea por qué lo hago o si tengo alguna duda. Todo eso pasa de largo porque simplemente es lo que se hace en el mundo y es lo que hay que hacer, y en particular los jóvenes, como es el personaje joven,
pues queremos pertenecer, queremos ser como son ellos, queremos hacer lo que hacen ellos. Y entonces, pues si eso que ellos hacen es narco o terrorismo, pues yo le entro. Y la mamá que lo quiere tanto y que le perdona todo y que al principio le dice, por favor, piénsalo 2 veces, y termina haciendo lo que él quiere, porque las mamis mexicanas toleran y perdonan y apoyan todo. No sé bueno, creo que sí, esto es toda la pregunta que tenía, todas las respuestas que tenía, los comentarios, y me quedo pues con las preguntas esenciales que les quería yo hacer a ustedes. Sergio, ¿cómo combatir esta falta de esperanza? Y Juan Pablo, ¿qué hacemos con una sociedad como la mexicana, que según como tú y yo lo planteamos, no parece que vaya a tener remedio en mucho tiempo con estas acciones y con estos modos de vivir las cosas? Mira, voy a responder porque sí, desafortunadamente me citaron de la universidad para una reunión en unos minutos. Distingamos, yo lo estoy viendo como analista de un fenómeno global en el cual los diferentes países han dado respuestas muy diferenciadas entre sí. Hay casos de éxito. No todo es terrible. De los que yo he estudiado a profundidad, bueno, el caso de Sicilia lo estudió Rodrigo Peña, no lo hice yo, pero el caso de Chicago en los años 20, Nueva York en los años 30 y 80, encontraron soluciones para contener y reducir la violencia, hacerla manejable. En ningún caso que conozco la han erradicado totalmente, pero sí la han reducido. Y lo mismo se puede decir de Sicilia, en donde una serie de políticas en las cuales coincidieron Estado y sociedad, víctimas y policías con policías, fueron haciendo programas concretos para mejorar las corporaciones policíacas, llevar a juicio a los capos, asfixiar financieramente también a las organizaciones criminales, y incluso con la participación de la Iglesia. Al momento que el Papa excomulga a los narcotraficantes, a los mafiosos, vamos, en Sicilia, pues ahí hay un cambio cultural. Aquí en México, La Laguna, que es el que he estudiado más a profundidad, también es un caso de éxito condicionado, no es blanco y negro. Y dentro de esas historias de éxito, y también hay muchas historias de fracaso, cuando hablábamos de la policía de proximidad en Netza con Ernesto López Portillo, es un caso de éxito relativo. La cultura es una parte, no toda, pero es una parte del problema y de la solución. Porque no es solo que haya insumos para construir capital social negativo, sino que también lo hay para deconstruir esa negatividad en la sociedad y en las personas. Y existe un cuerpo de literatura y de prácticas sociales y de papers en esa dirección. Y sin caer en soluciones unicausales, es decir, que si se hace esto, si se mejora por arte de magia, cambiamos a la policía y nos traemos a Scotland Yard en lugar del Centro Nacional de Inteligencia o de la Policía Judicial Federal, como se llame ahora, ¿ya va a cambiar todo? No, son soluciones integrales que las sociedades y los gobiernos van construyendo con un método de ensayo-error que ojalá y pudiera ser más rápido. Aquí la pregunta es, y ahí yo sí soy profundamente pesimista por ahora, ¿por qué en México se ha deteriorado tanto la situación de seguridad? Esa es la pregunta. ¿Por qué, a diferencia de Italia, o Sicilia, han logrado contenerla? En México no es así. Pues porque en México, a diferencia de otros países, el crimen organizado nace a la sombra de los grandes políticos
de Abelardo L. Rodríguez, Carlos C. Serrano de Segundón de Miguel Alemán, Raúl Salinas, el hermano incómodo. Es decir, forman parte de la estructura del Estado, lo cual es muy difícil decirlo porque, pues, o no es muy difícil decirlo, es muy difícil que lo acepto porque supone una aceptación de que hay una descomposición, una podredumbre estructural que tiene que atacarse de raíz. Pero bueno, ese no es optimismo de que tenemos que ser buenos si vamos a los ejercicios espirituales o nos hacemos del Rotary Club o de las juventudes, ¿cómo se llaman los pioneros de Morena? Pues los que sean, ¿no? Que se van a hacer buenos porque ya se hicieron de Morena. Pues no funciona así la vida, ¿no? Mi optimismo viene de ser un ávido lector de la historia que intenta interpretarla a partir de hechos. Y los hechos me dicen que el crimen organizado, el gestor de la violencia de la cual hablaba Juan Pablo Becerra Costa, es una construcción social, política, económica, cultural, que puede recomponerse, rehacerse, pero que desafortunadamente pues tenemos gobiernos que no están dispuestos a tomar las medidas que deberían de tomarse, y todavía no tenemos una sociedad con una propuesta clara e integral como si la ha habido en otros lugares de México y del mundo. Me confieso hijo de la ilustración, y para mí la razón es el alimento del optimismo. No la lectura de la Ouija o que me leyeron el tarot y me dijeron, no, eso está bien, que lo haga quien quiera, pero la razón es la que me dice, pues, está bien que seas optimista o que seas pesimista. Yo como analista social, lo que te digo es, en términos comparativos, tus novelas, Demasiado Amor, Demasiado Odio, reflejan dos momentos en el cual una intelectual sofisticada, educada, informada, ha vivido la metamorfosis de México a ser un país profundamente violento, en donde el crimen organizado tiene un poderío como ninguna otra experiencia en la historia de la humanidad, en donde los criminales hayan tenido tanto poder. Eso sí lo podemos decir. En ningún otro país han llegado a tener tanta influencia en un país con 120 y tantos millones de habitantes. Claro, no es, sí podemos hablar de países más pequeñitos que son totalmente controlados. Las islas de que controlaban los piratas en el Caribe, pues sí, esos son gobernados por criminales. Pero dejas material. Yo no hubiera sido tan pesimista, coincido con, ya que lo dijiste. Sí me pareció que, ¿por qué? Pero bueno, también entiendo, pues cada quien escribe lo que vive, en un escrito literario, pues te sacas las tripas y el corazón y todo lo que sea, y en ese sentido, pues es legítimo. Yo no lo dije porque me pareció, bueno, pues es lo que da y así hay que juzgarla, ¿no? Yo no escribo novelas, entonces no me siento capaz porque soy demasiado inhibido y traumado para poder sacarme las tripas y exhibirlas delante de los demás, ¿no? Pero en fin, un placer, gusto. Qué pena, Juan Pablo, gusto saludarte, hacía mucho que no te veía. Te mando mucho gusto, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Sí, si me permiten, Sara y Ernesto, hacer unos cuantos comentarios. Un gusto también estar aquí con Sergio. A ver, lo que tú dices es muy importante, Sara. No es posible, no hay manera de entender y de comprender la violencia en México si no es a través de la complicidad de las mamás, de las novias, de las abuelitas, de los amigos. Todos saben quiénes hacen qué en los pueblos. Todos lo saben. Todos lo saben dónde están las casas de seguridad.
recuerdo cuando una vez la gente de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este programa de Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, me decía Rosario Robles, que ahora está en la calle, digo en la cárcel, perdón, como Lozoya, me decía, tú no sabes en el programa piloto lo que hemos venido descubriendo en las zonas populares de Acapulco. La cantidad de casas de seguridad, ¿no? Donde tenían a secuestradores, a extorsionados, etcétera. Toda la gente sabe en los pueblos qué hace quién. Y es a través de esta normalización del horror, a través de esta, yo digo que complicidad, ¿cómo no? Porque se benefician por miedo, ¿no? Por miedo. Dicen, mejor yo tengo mi silencio, yo les vendo mi silencio, yo no digo nada. O por beneficio directo de los dineros en las diferentes expresiones del crimen organizado. Las experiencias exitosas que mencionaba Sergio pasan por varias etapas que no las veo en México todavía. Soy pesimista. Pasan por la justicia, pasan por el desarrollo policial, que efectivamente ha habido algunas experiencias. A mí me tocó ver también, allá en el norte, en Coahuila, una experiencia con un grupo que era, pero ya hasta temido por los narcotraficantes. Desgraciadamente, como suele suceder en México, con algunos grupos policiales empezaron también a violar derechos humanos, ¿no? Eran los gates de Coahuila, que se parecen a los gafes del ejército, pero eran los gates de Coahuila, que tenían además un lugar de entrenamiento que se llamaba el infierno, ni más ni menos. Se requiere inversión en tecnología, se requiere que los tres órdenes de gobierno, para llegar a este optimismo, pues se pongan de acuerdo con políticas públicas, que seguramente ahora Ernesto va a abundar en ello porque lo conoce y lo conoce muy bien, pero no hay. Cada trienio de los alcaldes, cada sexenio de los gobernadores, y ni hablar de los presidentes, pues cada quien llega con su ocurrencia, con su visión de las cosas y con sus soluciones que son parciales y que no piensan en el Estado mexicano como un todo, ¿no? Y mientras eso ocurra, mientras haya esa descoordinación, mientras no se ataque, no se cree realmente el desarrollo social que necesitan esas regiones, imagínense ustedes, lo saben, lo recordamos ahora mismo, pues los policías municipales lo que ganan, o sea, sus 5,000 pesitos, sus 10,000 pesitos, llega el narco ahí y les dice, a ver, tú te callas y tú vas a hacer lo que yo te diga y toma 20,000 pesos. Y ya, ¿y qué puede hacer contra eso? ¿Cómo se blinda? Se tendría que hacer planteamientos desde incluso los presupuestos de los estados y de la federación, porque si ganan si ganan los legisladores tanto como ganan, yo no veo por qué pasan las décadas y no tenemos generaciones de policías ganando por lo menos 50,000 pesos, el que menos gana. Generaciones, ¿cuántas generaciones nuevas, Sara, Ernesto, han pasado de policías desde que empezamos con esto? Pues pongámosle fecha si quieren, desde los 80 para acá. ¿Cuántas generaciones de policías ya podíamos haber tenido eficaces, bien pagadas, con sus hijos estudiando en buenas escuelas, con seguros de gastos médicos, seguros de vida, en fin, dignificar la labor policial y la labor de inteligencia, lo cual, pues simple y llanamente, sí ha habido casos por ahí aislados, como decía Sergio, pero nada más, ¿no? Mientras no haya estas políticas públicas conjuntas y mientras haya estas desigualdades y sean en tantas regiones carne de cañón a través de la plata o el plomo, tantos grupos poblacionales, yo no soy absolutamente para nada optimista, desgraciadamente. Al mismo tiempo, pues la gran parte del país, por supuesto, sigue funcionando y podemos ir, gracias a Dios, muchos de nosotros al cine, al teatro, en fin, pero al mismo tiempo se sigue desangrando este país, ¿eh? Y si no lo aceptamos, si seguimos negando que se sigue desangrando poquito a poco, a veces más en Guanajuato, a veces más en Guerrero, de pronto más en Michoacán otra vez, si no lo aceptamos, no vamos a avanzar. Yo creo que ese es el tema central, el que
lo que planteas, Juan Pablo, el no querer reconocer, el no querer aceptar lo que dijiste antes de el INEGI debería preguntar y el otro le contestaría, ah, sí, 2 rayitas de cocaína. Bueno, el tema central es no querer aceptar y reconocer que ese es el país en el que estamos viviendo. Yo lo veo muy claramente con las reacciones de mis lectoras que han sido muy fieles conmigo 30 años con todos mis textos y que ahora están muy enojadas conmigo porque escribo una novela tan cruda y tan sin esperanza. Y les digo, ¿por qué no quieren aceptar esta realidad? Y claro, primero porque uno no quiere aceptar una realidad que le duele y segundo porque los nichitos de personas que tenemos una vida que puede seguir funcionando en ciertas ciudades o en ciertas pueblos, etcétera, pues queremos creer que así es todo y no nos gusta y no nos conviene creer que no es cierto. Es una negación social muy importante y yo creo que parte de lo que decía Sergio de aquellas sociedades donde se han logrado cambios partieron del hecho de que la sociedad reconoció que no quería seguir viviendo esa situación. Mientras la sociedad no lo quiere aceptar y no lo quiere reconocer, o sea, es muy difícil que se pueda planificar algún cambio. Eso es en primer lugar y eso es lo que yo vi en Colombia, bueno, de lo poco que yo conozco, no conozco lo que Sergio, pero de Colombia y de Italia. Y la segunda razón es que de otra manera, si lo dejamos así, pues lo que ha demostrado el curso de la historia, no sé si esta vez va a ser lo mismo, es que cuando toda esa gente que se beneficia ya tenga mucho que perder si sigue la delincuencia, hasta entonces va a impedir que la delincuencia exista, porque ya tendrá que perder. Ahorita tiene nada más que ganar. Lo que vemos con la historia es que cuando una sociedad se rebela es cuando ya no quiere perder lo que ha conseguido. Pero, híjole, en México faltaría muchísimo para eso y sería terrible. Te agradezco muchísimo, muchísimo estos comentarios y bueno, a ver qué nos dice Ernesto, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero abrir con una provocación. Ya. Si tiene razón Sara, que creo que tiene razón. Si tienes razón tú, Juan Pablo, en la descripción que haces de las dinámicas de las violencias y de los poderes involucrados en la organización de las violencias o en las violencias organizadas. Entonces, mi provocación es esta. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Dónde lo ponemos? ¿A dónde lo dejamos? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos con esta estructura monumental, inabarcable de burocracias dedicadas a construir seguridad en México? O sea, porque no pueden ser ciertas las dos cosas. El Estado funciona para construir seguridad y es cierto lo que cuenta Sara en su libro. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Y yo creo que Sara no está mintiendo. Entonces lo planteo así. Déjenme recoger un texto que uso muchísimo porque me ha dado mucha fuerza, creo yo, en términos pedagógicos. Este texto de nuestro querido amigo Gustavo Vélez, publicado ya hace varios años, 2012, Gobernar la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Es un mapa de ruta de política pública en materia de seguridad. Y él utiliza varios nudos estratégicos. Voy a mencionar solo uno para una breve reflexión. Tiene que ver con, le llama él, un hogar y una identidad para las políticas de seguridad ciudadana hacia un servicio civil profesional para la gestión de la prevención de la violencia. Un hogar y una identidad para la seguridad ciudadana, un servicio civil profesional para la gestión de la prevención de las violencias. Si ponemos frente al libro de Sara la experiencia internacional documentada de reducción de las violencias, uno pudiera decir si hay salida. Uy,
perdón, uno pudiera decir, sí hay salida. O sea, sí hay de dónde agarrar algo para construir algo diferente, porque el mundo ha hecho una inversión muy fuerte en las últimas décadas, una parte del mundo, para sofisticar mucho, agudizar la mirada, sensibilizar la mirada del Estado frente a las violencias. Dice Bellis, un hogar y una identidad. Bueno, México no le ha dado un hogar y una identidad a políticas de seguridad ciudadana enfocadas en una agenda transdisciplinaria de prevención de las violencias. México tiene instituciones policiales, desde luego, más o menos 1,500. Pero instituciones de seguridad ciudadana que saben hacer lo que Gustavo Bellis propone, que es tematizar las violencias, distribuir las violencias a través de investigación y diagnóstico profundo, distribuirlas en cajones diferentes para intervenir las historias de violencias de maneras diferentes. Si el Estado no logra hacer eso, entonces el Estado y las violencias corren por cuerda separada. El Estado dice que hace y las violencias llevan su ritmo, su vida, su agudización, su diversificación, su normalización, mientras el Estado, por su cuenta, hace sus rituales, sus estos trucos que ponen a la policía a resolver algo que la policía nunca va a poder resolver y que tiene que ver con violencias complejas, con fenómenos sociales que retrata Sara, que tienen detrás construcciones complejísimas que podemos reducir, simplificar en un concepto que es historias de violencias. Las violencias son historias y las historias se pueden transformar, se pueden interrumpir para construir otras, siempre y cuando exista la herramienta, el quién, el cómo, para proponer una reconstrucción de esa violencia, una reconstrucción de esa forma de convivir. El libro de Sara nos ayuda frente a lo que también nuestro querido amigo Guillermo Trejo, un académico brillante en estos temas, a quien yo le tengo mucha admiración, él usa mucho en la discusión del negacionismo para hablar sobre lo que Sergio insistía tanto, que tiene que ver con el poder de la delincuencia organizada. Y tú llamas de negación social, Sara, dijiste, yo le agrego nada más negación social, política e institucional. Porque es una negación sistémica, es una negación estructural en donde ahí donde está la violencia no hay ni procesos de contención social informales, ni procesos de contención y transformación formales a través del propio Estado. Entonces, bienvenido tu libro, aunque nos duela tanto, porque, como dice el Índice Global de Delincuencia Organizada, que por cierto la próxima semana lo estará explicando con nosotras y nosotros Siria Gastelum, y que nos pone en el 4º lugar del mundo, en el 4º lugar entre los países más afectados por delincuencia organizada. Una de las cosas que dice el índice es que no habrá manera de transformar el problema si no se reconoce la gravedad del problema. Bueno, yo lo aplicaría para todas las formas de la violencia, no para la delincuencia organizada nada más. Todas las formas de las violencias, desde la que tiene que ver con lo más íntimo de una persona, que en la primera forma de coexistir con el mundo ejerce violencia y sufre violencia, empezando por ahí. Y ahí me preguntaría, Sara, ¿cuáles son los incentivos que la psicología trabaja tanto desde otros ángulos, que tienen que ver con una vida temprana sumergida en las violencias? Y luego vienen otros momentos en las historias de vida frente a otras violencias.
pero hablo de la intimidad, de la violencia más íntima con la que se cría tanta gente hoy entre nosotras y entre nosotros. Entonces, dejo ese comentario y voy a leer algunos comentarios de la gente que nos acompaña. No tenemos, reitero, porque y lo voy a estar comentando en una conferencia pronto sobre este tema, reitero algo que no queremos tampoco reconocer. Así como tú dices, Sara, insistes tanto, no queremos reconocer la violencia como es, tampoco queremos reconocer que el Estado no está equipado para atender esto. Y entonces aplazamos, y aplazamos, y aplazamos. En 1994, en el primer diseño del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hicimos, incluimos el proyecto de creación del Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública. Lo quitaron porque nos dijeron que no era un proyecto académico. Ese centro de investigaciones iba a ser lo mismo que hoy, hace 50 años, hace el National Institute of Justice en Estados Unidos para producir evidencia empírica, montañas de evidencia empírica sobre qué funciona y qué no funciona para reducir las violencias. Entonces, si el Estado mexicano se renuncia a construir cerebros de política pública en seguridad que tematicen las violencias en su complejidad, no la vamos a librar bajo ninguna forma. Bajo ninguna forma. Y ahí está el Estado mexicano hoy, salvo muy contadas excepciones. Helen Corona, gracias por la invitación. ¿Cómo ven la relación del narcogobierno? Lo veo como una actitud de doble moral. Es como si un padre te dice no fumes y él fuma. El padrino mataba a sus contras, ahora no se respeta a la sociedad civil. Sabes que sales de tu casa, pero no si regresas. Rosalba Rojas, sin duda el hecho de visibilizar las violencias abona a la sensibilidad de las personas, a la sociedad, aferrada y ocupada en la idea de que es posible un cambio. Suraya Hueve, buenos días. Como siempre es un gusto escuchar a la doctora Šefčovič. Muchas felicidades por todas sus obras. Elena Saola por ahí nos deja una felicitación. A los tres muy esclarecedores análisis. Elena Corona, hace 10 años acudí a una conferencia en Libero. El expositor dijo que el que hablen con groserías genera violencia y se resta a una grosería. La connotación del sacar un enojo deberían modular. Uy, perdón, pero no entiendo la frase, discúlpenme. Rosalba Rojas, entonces, ¿qué necesita el Estado para poder disminuir el control, tanto odio del crimen organizado? Esos son algunos comentarios que nos deja la gente que nos ha estado acompañando. Yo les dejo esta inquietud a ustedes dos, Sara y Juan Pablo. El Estado no puede construir intervenciones focalizadas y especializadas si no sabe cómo hacerlo. Juan Pablo, hablabas de la policía, Sergio hablaba de la policía. La policía está siendo retirada de formas de intervención que la policía hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que solo generan más violencia, porque lo que se requiere son otro tipo de medidas, como por ejemplo las personas con alguna discapacidad intelectual que cometen conductas en el espacio público que al ser intervenidas por la policía producen más violencia en vez de reducir la violencia. Es decir, ya en otros países se llevó al extremo la intervención policial y se le está regresando. Nosotros seguimos hablando de policía cuando imaginamos cómo reducir las violencias, cuando en otros lugares es la policía a la que se le está reduciendo sus poderes para empoderar a otras agencias del Estado que sean capaces de atender con otras competencias a las violencias. Les preguntamos siempre a los alumnos, ¿cuántos policías crees que necesitamos para reducir la violencia en los hogares? ¿Cuántos policías crees que necesitamos para reducir la violencia en las escuelas, donde cada vez hay más armas, por ejemplo? Tú mismo, Juan Pablo, al mismo tiempo decías, pero necesitamos otras cosas. Necesitamos miradas integrales. También lo dijo Sergio. Entonces, bienvenido el libro de Sara para darnos este campanazo, este golpe, este mazazo en la cabeza de mirar. Yo quisiera pensar, Sara, que tus lectoras, después de sentirse, no sé, decepcionadas, traicionadas, desesperanzadas, se preguntaran qué hacer con eso. Por eso te decía yo, Sara, ¿qué hacemos con tu libro?
¿Qué hacemos el día después? ¿No? Ahorita terminamos la sesión, ¿qué hacemos? Quienes sí leímos, sí recibimos la noticia, nos duele, pero queremos hacer algo con ella. ¿Qué les dices, por ejemplo, a tus lectoras? ¿Qué hacen con esto? Lo primero que les digo es lo que ya dije. Primero hay que reconocer lo que pasa. Y segundo, también hay que reconocer que nosotros estamos acostumbrados a pedirle todo al gobierno en sentido de resolver. No le quiero quitar en absoluto su responsabilidad, la tiene, pero la tiene mucho más previamente, si se vale la expresión, que Sí. con la violencia. O sea, cuando en el norte te encuentras madres que tienen que dejar a sus hijas, a sus pequeños amarrados a una silla para irse a trabajar a la maquiladora porque no hay una guardería y que tienen que viajar durante 5 horas en 20 transportes públicos para hacer 2 turnos, entonces yo creo que eso empieza desde ahí. Desde ahí el Estado tendría la obligación, no cuando ya la violencia se hizo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estoy convencida que el Estado mexicano es muy ruidoso y grita y promete y ofrece, pero es un Estado muy débil. Y todos lo sabemos. Y por eso toda la gente todos los días golpea policías, apedrea soldados, le dispara a la Guardia Nacional. No hay el menor concepto de que realmente el Estado tiene la fuerza para resolver nada. Por un lado le pedimos resuelve todo al gobierno, pero por otro lado no lo creemos capaz de resolverlo, no lo sabemos capaz de resolverlo. Es un Estado que parece y finge ser muy fuerte, hoy más que nunca además, y no lo es un Estado muy débil que no tiene capacidad para resolver, ya no te digo la violencia, sino los problemas más elementales que la anteceden, las burocracias y los trámites más elementales. ¿Cómo no vamos a estar enojados todos los ciudadanos si cada cosa que tenemos que hacer implica un trabajo, un esfuerzo, una dedicación de tiempo, porque la burocracia y el Estado funcionan muy mal? Entonces, cuando nos dan esas ideas de cómo tenemos que tecnológicamente modernizarnos y cuidar que no haya lavado de dinero y cosas por el estilo, por favor, me conformaría con que llegues a una oficina y hagas un trámite y el trámite funciona, porque una secretaria se equivoca con un número de tu recibo de luz y nunca más lo puedes resolver. Eso es una violencia que genera mucho enojo de parte de los ciudadanos y que no, mientras eso no se resuelva, todas las violencias que siguen, mucho menos se van a poder resolver. A lo mejor estoy equivocada, pero es como lo veo y me parece que las sociedades que de alguna manera han podido avanzar en eso es a partir precisamente de que hay una respuesta de alguien a quien los ciudadanos le importan. Y yo creo que en México no hay jamás la demostración de que los ciudadanos no importamos nada. Alguna vez escribí en un artículo del Universal una historia que me impresionó mucho de un preso que tuvieron que operar rápidamente porque se quiso escapar, brincó de la ventana, se rompió la cadera, no se pudo escapar y lo operaron. Y la señora, que es la esposa del portero donde yo vivo, llevaba 7 años en lista de espera para esa misma operación en el Seguro Social. Frente a ese tipo de situaciones, pues yo le daría la razón a la señora si quisiera ir a matar a alguien, ¿verdad? No puede ser que el Estado mexicano, que se las da de tan omnipotente y tan potente, no atienda jamás las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que ahí está, a mi juicio, el origen esencial de la violencia que permea esta sociedad y de las familias que por eso les importa muy poco todo lo que sea destruir a su alrededor con tal de ellos resolver su propio problema. Yo creo que, Sara, ánimo, Sara, aunque se enojen algunas de tus lectoras, me parece que lo que tenemos que seguir haciendo, cada quien desde su espacio, pues es seguir contando lo que está ocurriendo y en la medida en que podamos, como puede hacer Ernesto, como a veces hace también Sergio, tú misma, hacer propuestas, ¿no? Para tratar de ir resolviendo todo esto, porque el Estado mexicano, del que hablaba, mencionaba Ernesto, pues es que el Estado mexicano está
conformado desde abajo, pues. Es decir, si no podemos ni solucionar las policías municipales, ni la procuración de justicia fundamental, si no podemos perseguir los delitos básicos, ¿no? Como sigue sucediendo de manera tan cruel en el transporte público, ¿no? Que cada vez que, yo me imagino que le sucede lo mismo, ¿no? Cada vez que veo estas imágenes de las cámaras de seguridad de los microbuses, híjole, me indigna tanto porque además, caray, ni siquiera es que se vayan a robar un banco, ¿no? Sino que se meten con la gente más vulnerable, ¿no? Gente modesta, que es otra vez ese capitalismo de hamaca que decía yo. Entonces, si no podemos resolver ni esas pequeñas actitudes delincuenciales, pues obviamente que la impunidad es lo que genera un costo-beneficio que ven los delincuentes. En todos lados, es un asunto de costo-beneficio. Pues si yo hago esto y no me pasa nada, y yo me reúno con mi compita y vamos y nos subimos a los micros y les bajamos toda la lana 3 veces por semana, y si yo agarro y extorsiono a este sujeto, ¿no? Y entonces yo no hago en toda la semana y me llevo todo el dinero de la carnicería y de la lavandería. Si no podemos resolver esos delitos, pues entonces sí, el pesimismo va a seguir permeando y tú vas a tener que seguir escribiendo lo que tengas que escribir, mi querida Sara. Novelas tristes y ensayos tristes. Y sí, tienes toda la razón. Nada más que a eso de los asaltos cotidianos, yo le agrego, te reitero, que una madre puede ir a trabajar y su hijo se quede en la guardería y no en la calle o amarrado a la pata de la mesa, y que un ciudadano que camina por la calle no camine entre basuras y baches, porque sí, todo eso es una violencia que crece y aumenta y se va sumando hasta llegar a lo que estamos hoy. Pues muchas gracias. En el programa de seguridad ciudadana nos comprometemos en la medida de nuestras posibilidades sí a esta comprensión profunda. Y vamos a trabajar tanto como podamos en que la Universidad Iberoamericana, esta como otras universidades de la red universitaria jesuita, ayude a crear espacios de análisis, comprensión y sensibilización profunda como lo hace este libro. Y también nos comprometemos a contribuir a la transformación de las violencias. Y estamos trabajando en eso. ¿Es posible? No lo sé. Nosotros nutrimos, la gasolina de nuestra energía viene, entre otras cosas, de la verificación de experiencias prometedoras y no solo de experiencias exitosas que requieren una maduración a veces tan difícil, sino experiencias prometedoras en donde hay actores, hay mujeres, hombres sentados pensando en cosas diferentes hoy en muchos lugares del país. Hay un tejido de colectivos y de sociedad civil que tiene una capacidad sin precedentes, según mi experiencia, en descifrar estas violencias y en proponer alternativas. También eso es cierto. Y también es cierto lo que nos dice el libro. Lean demasiado odio, asuman las consecuencias cada quien que considere que debe asumir frente a este libro. Yo lo recomiendo muchísimo. Gracias. Les dejo el último comentario de Arbelis Ramos. Lo interesante de este tipo de libros, en el que se podría decir con sesgo fatalista tipo Quiroga, nos permite a algunos abrir nuestros ojos e intelecto a buscar soluciones. No lo veo como un imposible, sino como una oportunidad de abrir un nuevo panorama, un cambio necesario. Si quieren, nos quedamos con esa reflexión optimista dentro de nuestro documentado pesimismo. Sara, te mando un beso cariñoso. Juan Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Juan Pablo. Cuídense. Muchas gracias. A todos y a todos que logren encontrar esa salida que necesitamos. De veras, es muy importante. Colectivamente, querida Sara, colectivamente. Gracias al equipo del programa por el apoyo y gracias al equipo de la Ibero por el apoyo para la conexión. Buenas tardes, buenos días a todos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias otra vez. Muchas gracias.